analista político Antonio de la Cruz y además profesor de este programa. Nos acompaña también en esta parte del análisis. ¿Cómo estás, profesor? Muy bien, ¿y tú, Carla? ¿Cómo te ha ido? Un placer Estoy estar en muy tu bien. programa. Qué bueno que nos acompañas porque quisiera una apreciación tuya. Para empezar por esto, yo sé que vamos a entrar en el tema del financiamiento del régimen venezolano a la represión en Cuba, pero hay pugnas dentro del chavismo porque siempre nos centramos en la oposición, que como decía ayer David Molanqui, no, el problema no es que no estén unidos, es que no son fuertes, es que la oposición no está haciendo lo fuerte que debe ser frente al régimen. Pero el propio chavismo está enfrentando sus primarias y hay allí una pugna por caudillista, porque ellos también están muy interesados en tener algún tipo de brillo y oportunidad, ¿no? Sí, es cierto. Yo creo que lo que está ocurriendo dentro del madurismo chavismo, porque ahí vemos el madurismo y el 4F, ¿verdad? Básicamente representado en Diosdado Cabello, buscando tener sus representantes o sus líderes o sus dirigentes en cada una de estas regiones y salgan airosas. Así fue como eliminaron a varios que participaron hace 2 semanas, entre ellos Elías Agua, Erika Farías, al mismo Arias Cárdenas, que consideraron que no deberían ir a esas gobernaciones que aspiraban y lo sacaron, no porque no tuvieron los votos, sino porque lo decidió el partido. Entonces, en ese sentido, se vuelve un partido que lo que busca es colocar gente de confianza, porque yo soy de los que cree que en un escenario que se dé de participación popular mayoritaria, y si se da eso que todo quiere la Unión Europea, de observar y que se dé, podríamos estar viendo un proceso como el que ocurrió en el 2015, en la que la oposición sacó una mayoría en la Asamblea. Aquí no creo que saquemos una mayoría en las gobernaciones, pero vamos a tener gobernaciones seguro que ganamos si el sistema lo permite, si ellos no manipulan el sistema como lo han hecho anteriormente, porque Tenemos para ellos el costo-beneficio es mucho mejor las elecciones regionales que cualquier otra cosa. Tenemos años hablando de la posibilidad de la fractura de ese régimen. ¿Esta es una oportunidad para eso o es seguir hablando de un escenario que en verdad no va a cuajar porque ellos saben que la única manera de seguir allí es estando juntos? En la cúpula no se dará, pero en los cuadros abajo, en base, se va a dar. Y recuerda, Carla, que eso desmotiva a participar después, a ir a votar por un candidato que te imponga. Generalmente esas decisiones se pagan en la votación el día de la elección, porque la gente lo que hace es que no participa en cualquier proceso electoral, no solamente en Venezuela. Cuando suceden esas cosas, los que van por otros candidatos se desmotivan y lo que hacen es no participar ese día. Voy a hacer una pausa muy breve. Antonio de la Cruz nos acompaña. Vamos a hablar de este tema del financiamiento del régimen venezolano a la represión del pueblo cubano en unos segundos nada más. Antonio de la Cruz nos acompaña porque queremos entender cómo funciona este financiamiento. ¿Cómo es que Maduro paga la represión contra el pueblo cubano, profesor? Maduro, la manera como ha hecho para poder aliviar, porque ¿qué es lo que pasó en Cuba? En Cuba hay una crisis como la que pasó después del periodo especial con la caída del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética, subsecuentemente, en la que no tuvo más subsidio de la Unión Soviética y por lo tanto no tenía plata para financiar, porque básicamente la economía cubana no produce nada. Y entonces ellos no generan recursos para comprar sus necesidades. Básicamente, como siempre se le ha dicho, ellos viven a los demás. En eso son realmente chupasangre, son chulos en ese sentido. Disculpa que use esa palabra. Entonces, ¿qué ocurre como régimen? Entonces, ¿qué ocurre? Venezuela es el que suministra la energía para para la electricidad de Cuba y el combustible para los vehículos o para las fábricas. Entonces, ¿qué manda Venezuela a cambio de la inteligencia que le brinda a Cuba a Maduro para sostenerlo en el poder? Le manda fuel oil, le manda petróleo para refinerías de Cienfuegos. ¿Qué pasó ante la caída de la producción de petróleo en Venezuela del régimen de Maduro, que ha llegado a una producción de 500.000 barriles, una exportación más o menos en el mismo orden? No se podía seguir satisfaciendo a Cuba con los 160.000 barriles, no 80.000 barriles, que se fueron ahorita básicamente están en el orden de 60, pero en petróleo hay como 30 y algo, y en diésel hay como unos también 28, que puede estar llegando a unos 60.000 barriles día. Eso varía un poquito mes a mes, pero está por ahí. Eso no es suficiente, eso es apenas el
20-30% de lo que necesita la isla. Y por eso la gran crisis que tiene cuando uno ve los apagones en la isla. Entonces, esa es la manera como está financiando en este momento. Le están en este último mes, en julio, es un mes que le han dado más, le enviaron, hasta ahorita, hasta la tercera semana, le enviaron 45.000 barriles que venían mandándole, el mes pasado le mandaron 25.000 porque estaban mandando a China, porque se estaba, acordemos, los impuestos que le estaban poniendo al bitún líquido, entonces quisieron vender todo el crudo hacia China para poder tener un ingreso a Venezuela. Y ahí se sacrificaron a Cuba. Okay. Entonces, en ese sentido es como están financiando básicamente a los cubanos para que puedan aliviar la sanción, puedan aliviar las necesidades que tiene el pueblo cubano. Profesor, quiero una palabra tuya sobre este pedimento del presidente Duque a Estados Unidos de colocar finalmente a Maduro, a su régimen, en la lista de promotor del terrorismo. ¿Esto en qué posición lo colocaría, si eso se pudiera concretar? Eso es complicado porque es poner, y es una decisión que tiene que tomar la administración Biden. Acordemos que eso es orden ejecutiva, eso no pasa por el Congreso en el Senado, es una orden ejecutiva del presidente Joe Biden y lo mete en la lista de los países patronizadores del terrorismo. Y eso tiene unas consecuencias porque no pueden haber transacciones con el régimen, pero ahí hay un juego, ¿no?, que tiene que saberse jugar muy bien, porque recordemos que el gobierno que reconoce Estados Unidos es el gobierno de Juan Guaidó. Entonces habría que buscar una categoría de cómo poner a Maduro, habría que declarar una organización, como declararon a la FARC, y poderlo meter como organización. Claro. Porque como país cuesta mucho, porque él no reconoce a Maduro como gobierno, reconoce a Juan Guaidó. Ese es un gran punto. Entonces ahí hay que hilar fino, hay que buscar una figura de ver cómo la administración busca meterlo como... Yo lo he estado pensando un poco en eso y creo que lo que hay que buscar que es una organización criminal, declarada ya como una organización criminal que patrocina el terrorismo y sí lo puede hacer, pero habría que etiquetarlo. Okay. Porque como país es muy difícil. Profe, gracias como siempre porque con palabras muy sencillas logras poner en contexto estos grandes temas. Gracias por aclararlo siempre para este programa. Muy amable, Carla, por la invitación. Siempre Antonio de la Cruz, analista político con nosotros, y así con él les digo, chao mundo.